Hay dos tipos de adquisición que vamos a tocar acá en cuanto a la economía de escala. Una tiene que ver con las adquisiciones horizontales, que se establece cuando la unión de dos empresas se da en la misma línea y en la misma actividad. Es decir, similar al ejemplo que habíamos puesto entre el caso de la construcción y la venta de materiales. Las adquisiciones verticales, que es el otro estilo, por el contrario, busca acercar a la empresa a un consumidor final o a la materia prima en el rubro en el cual se desenvuelve uno, eh, rompiendo estructuras a los efectos, es decir, saliendo del esquema habitual de lo que la empresa está habituado, a los efectos de llegar a un sector de mercado despoblado o desconocido por la empresa en su momento. Otra de las motivaciones que pueden generarse, que pueden generar la fusión entre empresas o la adquisición de otras empresas, tiene que ver con los excesos de caja. Cuando hay pocas oportunidades de inversión de manera rentable por parte de la empresa, en este caso absorbente o absorbida, la diversificación en el rubro es fundamental a los efectos de establecer una fluidez tanto financiera como también activa, empresarial. ¿Desde qué punto de vista? En economía, por lo general, se analiza el comportamiento financiero a través de gráficos en los cuales se determinan cronológicamente de manera en ondas, ¿verdad? Dentro de diagramas, cuál sería el desplazamiento financiero de una empresa a lo largo proyectado a 5, 10 o 20 años, en donde la característica se da en la fluctuación, es decir, como habitualmente y vulgarmente se dice, hay época de vacas gordas y época de vacas flacas, es decir, puntos altos y puntos bajos, como en todo sector comercial, es decir, la temporada alta y la temporada baja. Esta fluctuación, por lo general, debe darse dentro del marco de la liquidez y tiene mucho que ver el término de proyección. ¿Por qué? Porque por lo general, uno de los motivos por el cual una empresa pueda buscar fusionarse con otra tiene que ver con la previsión dentro de sus proyecciones de flujo, ¿verdad? A los efectos de no llegar a caer al punto más bajo de su economía, innovando, ingeniándose dentro de ese tramo a los efectos de mantener sus fluctuaciones lo más alto posible, es decir, que vaya jugando con un marco dentro de la diversidad de incrementos de capital por esa diversificación. Ese podría ser también un motivo muy preponderante para la decisión de, fuera de un contrato de ayuda comercial, llegar a fusionar más de una sociedad, ¿verdad? Y por ende, como consecuencia, también otra de las motivaciones fundamentales que puede darse es la del incremento de una posición dominante en el mercado. Siempre el comercio, dentro de su marco de competencia, va a tender lo más próximo que pueda acercarse a lo que es el monopolio, ¿verdad? Por una cuestión económica lógica. Muy bien. Esta posición dominante se da por una fuerza económica que proporciona a la empresa la facultad de comportarse en una medida apreciable de manera independiente con respecto a sus competidores, es decir, tener un cierto grado de solvencia a los efectos de determinar sus precios, a los efectos de mantener sus precios, en caso, por ejemplo, de que una empresa que tenga sus productos en elevado costo, pero de igual manera, en un elevado precio, pero de igual manera esté vendiendo por su calidad, es porque ha levantado el estatus
¿verdad?, dentro de su producto, de lo que su producto refleja o proyecta en el mercado. Por ende también se vuelve independiente, no solo respecto a sus competidores, sino que también respecto a los clientes o consumidores de su producto. Es decir, el consumidor de igual manera va a consumir independientemente de que él sostenga o no se está adecuando a los parámetros de competencia de mercado que establece la oferta y la demanda en la estipulación de precios. Pero su calidad hace de que de igual manera sus consumidores finales siempre estén satisfechos con su producto. O sea, ese también podría ser una de las motivaciones para fusionar empresas a los efectos de poder crecer, siempre con miras al crecimiento. Después pueden darse varios motivos de tinte, ya sea personal o de manera ya intrínseca individual, que puede darse por venta, en caso por ejemplo que los socios sean familiares, por una falta de continuidad de uno de los socios que sean familiares, por ejemplo. Entonces esa disolución puede llegar a una motivación de querer apartarse del rubro. El simple deseo de obtener mayor liquidez también es un motivo por el cual una empresa pueda fusionarse con otra, obtener mayor liquidez, o en todo caso obtener liquidez también, porque hay muchos casos en donde hay empresas en donde cuentan con un capital operativo estable, es decir, tienen parte del patrimonio incrementado, tienen capital de sostenimiento, es decir, sus pasivos no superan a sus activos, pero la liquidez, es decir, el dinero líquido, el circulante, el flujo de caja, el dinero constante es lo que falta, es decir, la liquidez. Entonces, en esos casos, la falta de liquidez puede redituar en un montón de consecuencias, como inclusive afectar directamente a la producción de la empresa, ¿verdad? Es decir, hay varias opciones, ¿verdad?, antes de llegar a la decisión de una fusión, ¿verdad?, con otra empresa, pero por lo general, en el caso de la fusión, como que se da por contrato, al igual que las sociedades, tienen un determinado tiempo de vigencia estable. Por lo tanto, el fomento y la inyección de capital que pueda dar esa fusión puede ser mucho más sano que incluso la adquisición de empréstitos o otras formas de financiamiento a los efectos de obtener liquidez que puedan sobrecargar los costos financieros, es decir, en vez de ayudar, genera mayores deudas, es decir, por lo tanto vos tenés costos fijos que tenés que ir pagando a posterior de tu inyección de capital. Entonces la adquisición o la fusión de empresas se ve muy importante dentro de realidades como la que estamos viviendo hoy día, por ejemplo, con la falta de liquidez. Muchas empresas están optando por asociarse, ¿verdad?, entre ellas a los efectos de sostenerse en el mercado. Y cualquier otra motivación que pueden darse de manera interna, ¿verdad?, con respecto a los socios, ¿verdad?, cualquier tipo de motivación que puedan generar, que pueden ser innumerables, ¿verdad? Pero básicamente las que identificamos como principales son las que hemos mencionado, ¿verdad? Repasando un poquitito, tenemos dentro de todas las motivaciones, la que inicialmente dijimos, que es la de posicionar, aumentar el valor en el mercado, la de generar una economía de escala, es decir, adquisiciones que nos permitan tener un posicionamiento de mercado, de acercamiento, ya sea de incremento de rentabilidad, como también de proyección o expansión en el mercado. También hablamos de la posibilidad de diversificar las inversiones a los efectos de mantener un flujo alto de variación y de sostenimiento financiero y económico de la empresa, teniendo en cuenta las proyecciones hechas a largo plazo, ¿verdad? O sea, a corto, mediano o largo plazo. Y por último también el incremento de una posición de estatus dominante en el mercado, y las razones varias como las habíamos mencionado.
Con esto damos por concluido lo que tiene que ver con las motivaciones que podrían ser fundamento o causa por la cual pueda darse la fusión y adquisición de empresas. Seguidamente vamos a continuar con ya algunos elementos, factores importantes que tienen que darse a los efectos de que este tipo de acto, es decir, la fusión o adquisición de empresa, que luego estaríamos mencionando un poquitito también el marco legal a los efectos de determinar cuáles son las figuras que cotejan nuestro Código Civil a los efectos de la cuestión ya operativa, que lo vamos a ir viendo más adelante. Tendremos un poquito también una idea acabada de estos elementos como lo habíamos mencionado. Seguidamente, entonces, dentro de lo que corresponde a la adquisición de empresas, estaremos hablando de los administradores, es decir, la gente designada como administradores dentro de las empresas.